Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y voy a tener el gusto de compartir con ustedes 3 sesiones de una materia muy importante que se llama comunicación directiva. Vamos a iniciar nuestra asignatura platicando un poco de qué es esto de la comunicación directiva y entonces sabremos de empezar a encontrar algunas situaciones muy relevantes sobre qué implica comprender la comunicación desde este enfoque. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de las generalidades de la comunicación directiva. Primero empezaremos por el origen etimológico. Comunicare, que es la raíz latina, viene de lo que es intercambiar, compartir o poner en común. Esto nos va a implicar que el sufijo com dice conjuntamente, en unión o en compañía de, y desde sus orígenes, la comunicación ha sido el fundamento de la vida social. Por supuesto que nos vamos a preguntar si la comunicación siempre es para los demás y habremos de encontrar que en la actualidad nosotros sabemos que la comunicación tiene como base el lenguaje y que el lenguaje nos sirve para comunicarnos de 3 formas. La primera es comunicarnos con nosotros. Lo hacemos a través de las palabras que conocemos cuando estamos pensando. Todos pensamos en términos de palabras y estas son las que nos permiten reflejar ideas. La segunda es comunicarnos con los otros, que sería cuando externamos a través del lenguaje lo que nosotros queremos decir. Y la tercera función de nuestro lenguaje sería representar cosas que no existen en la realidad. Por ejemplo, si en este momento yo les dijera a todos que se imaginaran una piña, no tengo ninguna aquí, pero en nuestra cabeza seguramente todos tenemos esa misma imagen de un fruto de color amarillo que tiene una estructura como de muchas estrellas pegadas y una gran corona verde. El lenguaje entonces es la base de la comunicación y como ustedes se pueden dar cuenta, es lo que hace que nosotros intercambiemos información, la pongamos en común y a través de ello interactuemos con los demás. La comunicación, cuando es abierta, nos permite decir cualquier elemento que consideremos relevante, pero cuando hablamos de una comunicación directiva, entonces nos remitimos a otros elementos mucho más profundos. Iniciemos por decir que la comunicación va a ser un proceso de intercambiar información y que este intercambio de información no se va a dar de manera genérica, va a ser un reflejo de la realidad, porque está dada siempre por un sujeto y explica un objeto y la representación mental que tiene de este objeto. Posee, por lo tanto, un carácter activo, es decir, es dinámico y se transforma en función de lo que nosotros conocemos. Y está sujeto a las personas que están participando en este proceso. Es decir, en este momento yo estoy comunicándome con ustedes de manera asíncrona. Y para que nosotros podamos llevar este mensaje hacia ustedes, lo que tiene que ocurrir primero es que estén dispuestos a escuchar y segundo, que esa escucha se refleje en algo, en lo que ustedes están registrando o pensando, en cómo están atendiendo este contenido que estamos revisando. Nuestra comunicación en la actualidad y sobre todo la comunicación directiva parten de la premisa de que la organización o la escuela es un sistema abierto. Me gustaría enfatizar que este término de comunicación directiva no surge en la educación, sino en el ámbito de la administración de las empresas y la hemos llevado a la educación porque finalmente todas las escuelas son también un sistema. Recordemos entonces que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que todas las partes son importantes porque permiten el funcionamiento correcto de este sistema. Cuando el entorno no la afecta, es un sistema cerrado. Y cuando lo que ocurre alrededor sí impacta dentro de ella, es un sistema abierto. La educación y cada uno de los planteles educativos son sistemas.
porque están compuestos por otros sistemas más pequeños que se van a llamar subsistemas y formarán parte a su vez de otros más grandes que son suprasistemas. ¿Cómo podremos entender esto? Si el sistema es nuestra escuela, pensemos cómo se llama. Cada una de nuestras escuelas está conformado por pequeños subsistemas que son los grupos que tiene. Primero A, segundo A, tercero A, o dentro del mismo grado, tantas letras como tengamos, son un subsistema. Un pequeño sistema que se suma a todos los demás y permite funcionar de manera armónica el sistema que es nuestro plantel. Y por supuesto que nuestro plantel forma parte de un suprasistema, que en este caso sería nuestra zona escolar. Es decir, quien es responsable del sistema escolar sería el director. Del subsistema de cada uno de los grupos sería el profesor titular o el tutor, si es que existe esta figura. Y en el caso del suprasistema sería el supervisor o el inspector, según el tipo de escuela de la que nosotros estemos hablando. Como pueden ustedes ver, viendo a las escuelas como un sistema, nos damos cuenta que es importante regular la forma en la que nos comunicamos y que esta forma está directamente relacionada con la manera en la que vivimos en sociedad. En la actualidad, nosotros nos encontramos en la sociedad de la información. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, fíjense que antes la información en sí misma era muy valiosa porque era transmitida por lo general a través principalmente de medios escritos poco difusos. Y por eso se le daba una prioridad muy grande a adquirirla y aprenderla. Y entonces quien tenía más información tenía más valía. Pero cuando empieza la sociedad de la información con estas revoluciones tecnológicas y con el auge de mecanismos de promoción y difusión del conocimiento mucho más acelerados, entonces no importa tanto el tener la información, sino qué hacer con ella. Es decir, no solamente importa tener la información, sino generar conocimientos derivados de esta. Cuando nosotros observamos esta relevancia con respecto a la sociedad de la información, entonces empezamos a entender que ésta se va a reflejar en un gran número de campos dentro de nuestras actividades y nos va a permitir tener información con tres características. La primera de ellas es una información cada vez más universalizada. La segunda de ellas es una información cada vez más accesible. Y la tercera es una información cada vez más adaptable. Es decir, esto nos lleva a tener diferentes elementos que nos van a permitir comprender la condición actual de la información en las escuelas. ¿Cómo nosotros vamos a poder entender esta información? Bueno, observaremos que importa la gestión del conocimiento, que es el tema con el que vamos a cerrar el día de hoy. La información entonces en la sociedad actual tiene mucha mayor accesibilidad porque ya nosotros todos podemos acceder a la información que está disponible a través del ciberespacio. Podemos obtenerla y podemos utilizarla o no. Por eso es fundamental que en todas las escuelas se piense cómo es que nosotros queremos o pensamos comunicar de manera organizada para que tenga el efecto que nosotros queremos. Si nos damos cuenta entonces, nuestra comunicación siempre tiene un esquema básico en el proceso. Primero es que hay un emisor y un receptor, y en la parte central un mensaje. Para que exista comunicación, lo primero que nosotros debemos pensar es qué queremos decir, quién lo va a decir y quién lo debe recibir. Si no hay una persona que sea receptora, entonces no hay comunicación. Si nadie ve este video, entonces hay un emisor, un mensaje, pero no hubo recepción.
Por eso es importante que elijamos con oportunidad cuál es el medio o el canal que vamos a emplear para transmitir nuestro mensaje. Este es el modelo más básico de comunicación y por supuesto que ya está muy rebasado y sabremos que hay más elementos que debemos considerar al momento de llevar a cabo este proceso. Antes se pensaba que era como obligatorio. Si hay un emisor y hay un mensaje, necesariamente va a haber quien lo reciba y quien lo comprenda. Y después nos dimos cuenta que no es así, porque eso va a depender de lo que denominamos funciones cognitivas, es decir, cómo nosotros activamos estos procesos de pensamiento para transmitir nuestro mensaje. Y lo primero que debemos generar es atención. Nosotros percibimos los estímulos a través de los órganos de los sentidos. Si no llega el estímulo a la persona, entonces no va a poder procesarlo para poder hacer algo con él. Por eso es fundamental que iniciemos con la atención, que es cuando seleccionamos un estímulo del entorno y decidimos concentrar en él todos nuestros sentidos. Si nosotros empezamos a ver entonces que la comunicación es un proceso a través del cual se elige el mensaje que se quiere dar, y el mecanismo a través del cual se va a hacer llegar, y también quiénes son los receptores, entenderemos la comunicación directiva como un proceso a través del cual tomamos decisiones que permitan que se llegue a las personas que se espera y con las condiciones que nosotros queremos. Por eso entonces debemos considerar que hay en las escuelas dos niveles de comunicación. El primero de ellos es la comunicación interna, que es la gran mayoría de la comunicación que se da en los planteles. Esta es la que va dirigida a los integrantes de la comunidad educativa, es decir, todo lo que desde el director se quiere decir a los profesores, alumnos, personal de apoyo y padres de familia. Casi toda la comunicación que está en los planteles es de tipo interna. Incluso lo que nosotros hacemos dentro de las sesiones de clase es una comunicación interna. Sin embargo, también existe otro tipo de comunicación a la que no siempre recurrimos, que es la comunicación externa, y es la que está orientada a la comunidad en general. Es decir, todas las personas que no forman parte de la escuela, pero a la que nos interesa que llegue nuestro mensaje. Como pueden ustedes empezar a identificar, esta comunicación externa es muy poco común, porque incluso los mensajes que nosotros dejamos en nuestro plantel están dirigidos a las personas que forman parte de la comunidad educativa. Y esto entonces nos da una nueva área en la cual debemos trabajar. ¿Por qué tendríamos nosotros que hacer comunicación externa? Pues precisamente porque es esta la que favorece que nuestra institución tenga una ascendencia mucho más amplia dentro de la sociedad. La comunicación interna tiene varios intereses y vamos a ver uno a uno todos estos intereses. Aquí recordemos que ya estamos hablando de la comunicación directiva. Se va a diferenciar de la comunicación en general porque está planificada, tiene un objetivo y nos permite lograrlo. La comunicación interna, entonces, es un intercambio planificado de mensajes en la comunicación directiva. Lo primero que yo tengo que saber es qué quiero que sepan y a partir de eso voy a decir cada cuándo tendré que decirlo. Nuestra comunicación interna, si nos vamos a los ciclos escolares, comienza con el calendario escolar precisamente y con el indicarnos cuándo son las inscripciones, qué es lo que se tiene que llevar, quiénes serán los responsables de inscribir, cómo lo vamos a hacer, en qué horarios, en qué espacios. Todo esto empieza aquí y terminará hasta el cierre del ciclo escolar. Como podemos observar, la comunicación interna impacta en todos los participantes de un proceso educativo y debe responder a un fin. ¿Qué les quiero decir? Si no hay algo que yo quiera decirles, entonces no existe un motivo para generar una comunicación interna. Por eso lo primero que yo tengo que hacer es identificar las necesidades del plantel
para poder después determinar cómo me voy a comunicar. La comunicación directiva existe incluso dentro de las aulas y esta se va a manifestar principalmente por cuáles son los contenidos temáticos o los atributos del proyecto que yo quiero trabajar en una comunidad. Todo lo que yo les diga a mis alumnos entonces tiene un fin y en el caso del aula se relaciona con lo que yo quiero que ellos hagan como parte de sus actividades académicas. Y así podemos ir creciendo hasta llegar a una comunicación a nivel institucional a través del secretario de Educación Pública. La comunicación interna va a impactar principalmente en tres elementos. Uno es los recursos humanos, que somos nosotros, todas aquellas personas que forman parte de la comunidad educativa, desde el directivo hasta los padres de familia, pasando por subdirector, docentes, personal administrativo, de apoyo, alumnos, etcétera. Esta comunicación interna impacta en el clima laboral. La forma en la cual yo elija mandar el mensaje necesariamente va a marcar un ambiente. Si la comunicación directiva suele ser un poco dura o seca, pues entonces tendré un ambiente muy diferente al que yo tendría si busco cuál sería el mejor medio para hacer llegar esta información. Y entonces eso se vincula con la productividad. Por supuesto que hemos observado comunidades educativas que tienen diferentes ambientes y distintos resultados, y a veces nos preguntamos a qué se debe y bueno, un elemento nodal para poder entender la importancia de la comunicación interna sería la productividad. La productividad entonces va a ser un criterio que nos permita ver si nos estamos comunicando adecuadamente o no entre nosotros, porque la comunicación directiva interna crea las condiciones necesarias para que nosotros podamos satisfacer una estrategia general. Entonces, cuando nosotros iniciamos un ciclo escolar, tenemos que planificar toda la serie de mensajes que vamos a dar a lo largo del ciclo escolar y empezaremos a delegar responsabilidades para que a partir de ello cada quien sepa lo que tiene que hacer en la estrategia general. Tenemos otro tipo de comunicación directiva que es la comunicación externa. Esta comunicación nos va a llevar a poder entender ciertos elementos de la comunidad que tendremos que saber cómo dirigirnos a ellos. Y para ello tendremos que tomar como base estos requisitos de la comunicación interna. Primero que tendremos que saber, la comunicación interna implica al personal y a todas las personas que forman parte de la organización. La comunicación interna también promueve un cambio de actitudes si se realiza adecuadamente. Y finalmente, nuestra comunicación interna permite la mejora de la productividad. Dentro de la comunicación interna, nosotros vamos a tener tres tipos. La más común es la comunicación descendente, que va desde el directivo hasta los alumnos. El directivo emite una comunicación, esta se pasa a la siguiente autoridad y así hasta que llega a los alumnos. Sin embargo, tendríamos que buscar también favorecer una comunicación ascendente. Y aquí es lo primero que tenemos que reflexionar. ¿Qué canales de comunicación hemos abierto para que la comunicación pueda fluir de manera inversa? ¿Cuáles son los espacios que nosotros hemos abierto para que desde los alumnos puedan hacer llegar mensajes que consideran importantes hacia las diferentes autoridades? Si nosotros no hemos gestionado estos canales de comunicación, por supuesto que será necesario que empecemos a pensar qué podemos hacer. Y un ejemplo claro de cómo se ha tratado de promover la comunicación ascendente serían los buzones escolares. Aquí cualquier persona puede dar una información y habrá un responsable de leerlo y decidir qué hacer con ellos. También podríamos hacer foros de participación a través de la sociedad de alumnos, por ejemplo, o bien podríamos establecer espacios abiertos expresamente para la evaluación.
Seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando se hacen proyectos escolares, casi siempre se invita a la participación de la comunidad y por eso tenemos figuras como por ejemplo la Sociedad de Padres de Familia y lo que buscan es precisamente esta comunicación ascendente. En algunos casos también habrá jefes de grupo que son los voceros de los intereses del resto de los alumnos. Sin embargo, estos elementos no siempre están presentes y cuando hablamos de comunicación directiva empezamos a darnos cuenta que es indispensable que tengamos estos elementos dentro de la planificación de la comunicación en nuestro plantel. Y hay un tercer tipo que es la comunicación cruzada. Aquí no se siguen lineamientos jerárquicos y esta comunicación cruzada también es comunicación transversal. Es decir, podría presentarse cuando un alumno de primero A conversa con un docente titular de primero B que no le da clases. Aquí nosotros observamos que hay una comunicación de tipo ascendente en la cual un alumno habla con un profesor que no necesariamente tiene una vinculación directa con él y posiblemente le esté haciendo una solicitud muy particular, a lo mejor una sugerencia de información. Tendríamos también este tipo de comunicación cruzada cuando un profesor intercambia información con un directivo de otro plantel que tiene un buen proyecto en el aula y le parece interesante. Esta comunicación cruzada que no sigue lineamientos jerárquicos es la que nos permite hacer la gestión del conocimiento. Nos promueve lecciones aprendidas para empezar a integrarlas en la escuela. Así es que tendremos entonces una tarea muy relevante dentro de nuestra materia. Además de la comunicación descendente, ¿cómo estableceremos foros para la comunicación ascendente y cómo vamos a promover la comunicación cruzada? Seguramente será un reto muy interesante. Y si nosotros somos profesores frente a grupo, entonces lo que nos tenemos que preguntar es cuáles son los espacios con los que yo tengo para que cualquier alumno pueda acercarse a mí. Y si tengo algún espacio para que mis alumnos puedan platicar con otros profesores o para que yo misma pueda conversar con otros alumnos. Estoy segura de que esto nos va a llevar a reflexiones muy enriquecedoras. Hablemos entonces de que esta comunicación directiva tiene dos paradigmas muy importantes. El primero es el paradigma aristotélico, que nos decía que la naturaleza de todos los seres humanos tiene a la vez la parte individual y la parte social, y que la parte social se logra solamente cuando nosotros hemos establecido comunicación. Y después un modelo más reciente, el interaccionista, donde nos dice que el emisor y el receptor son individuos activos. Es decir, nosotros podemos ser emisores, pero en algún otro momento seremos receptores también y de preferencia estaremos alternando entre estas dos figuras. Ya lo veremos en nuestra última sesión cuando hablemos de los modelos de comunicación. Sin embargo, el paradigma básico es, todas las personas necesitamos comunicarnos porque somos seres individuales, pero tenemos una naturaleza social. Y esta naturaleza social nos lleva a elegir mensajes para intercambiar información. Esto nos lleva ya a empezar a ubicar que las personas responsables de definir qué se va a comunicar se llaman director de comunicación. Observamos también que esta figura no existe en el organigrama ni de la escuela ni del salón y tampoco a nivel federal. Pero sí es algo que debe plantearse. El director de comunicación es el responsable de planificar todos estos procesos comunicativos. Y lo más importante que debemos considerar es que nosotros somos directores de comunicación de nuestra aula. Y si somos directivos, lo seremos de nuestro plantel. Pero si no lo somos, si no somos directivos y si no somos titulares de un grupo, tendremos que pensar quién establece o ejerce esta figura de director de comunicación. Pero lo fundamental es, como docentes o directivos, nosotros en algún momento tendremos que apropiarnos de esta tarea y ser director de comunicación. ¿Qué es lo que hace un director de comunicación? Tendremos 5 puntos principales. Primero, ejecuta el plan estratégico de comunicación.
Y aquí será muy relevante ver que ya habíamos dicho que toda la comunicación directiva tiene un plan. El director de comunicación, por supuesto que define este plan, pero además lo ejecuta. Luego, organiza la información y él decide si este plan estratégico de comunicación se va a dar por departamentos, áreas, grados, tiempos, responsables, cómo lo vamos a hacer. En un tercer momento, empleará diferentes técnicas de comunicación. Los voy a invitar a que revisen el texto que ustedes van a tener en PDF porque nos habla de un manual. Y en este manual nos explican cómo puede hacerse un boletín, un folleto, un comunicado, un cartel, etcétera. Es un manual muy cortito que también ustedes van a tener al alcance entre los materiales disponibles, pero los voy a invitar a que lo revisen porque nos va a explicar cómo podemos comunicarnos según lo que queremos decir y seguramente que vamos a aprender mucho de él y nos llevará a movilizar lo que queremos hacer. Un director de comunicación es muy importante que pueda establecer comunicación con el director escolar, porque solamente así puede saber cuáles son los intereses del plantel. Si el director de comunicación no puede acercarse con el responsable o el titular de la organización, que en este caso es el director, difícilmente va a poder llevar a cabo su labor. Y si estamos hablando de que el director de comunicación es el director del plantel, debe poder comunicarse con el supervisor o con el inspector, según sea el caso. No podríamos hablar de un director de comunicación si no puede acceder tanto a las unidades más indivisibles, que serían los alumnos, como a las inmediatas jerárquicas. Y finalmente, esto nos lleva a pensar que como habíamos dicho que la escuela es un sistema abierto, entonces el director de comunicación va a ser un enlace entre los alumnos y la comunidad escolar en general. Es decir, tanto puede hablar como con el director como con los alumnos. Y esto le va a permitir intercambiar mensajes de manera oportuna y recurrente. Y habíamos dicho entonces que nosotros somos directores de comunicación. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que comunicar como directores de comunicación? Bueno, pues tendremos dos tipos de comunicación. El primero es la comunicación formal, que trata acerca de lo que nosotros decimos porque la institución así nos lo exige. Y luego la comunicación informal, que es la que nosotros hacemos por voluntad y que no persigue un objetivo en particular. Por supuesto que todas las personas que nos comunicamos siempre lo hacemos en estas dos aristas. Es decir, nosotros podemos conocer a nuestros alumnos, pero ocasionalmente tenemos interacciones esporádicas que no tienen nada que ver con la academia, pero que sí se relacionan con un vínculo social. El director de comunicación se va a centrar de manera muy importante en la comunicación formal. ¿Y qué es lo primero que nos va a comentar un director? Y aquí es donde empieza nuestra primera actividad. Ustedes tienen que identificar dentro de la función formativa qué es lo que dicen. Cuando nosotros estamos hablando de la planeación, en términos genéricos, nosotros hablamos de tres niveles de planificación. El primero de ellos es la planificación estratégica, el que sigue es la planificación táctica y el último es la planificación operativa. La estratégica tiene que ver con toda la organización, la táctica con un departamento o un área y un tiempo más corto, y la operativa con las unidades más pequeñas. Y aunque estos son por regla general los tres tipos de planeación, casi siempre tendremos a agregar un cuarto, que es la planeación normativa. ¿Por qué no la estudiamos tan profundamente? Porque esta es atemporal y no va a cambiar tan recurrentemente como las otras tres. Y en este caso, como directores de comunicación en la comunicación directiva, la función normativa tiene que ver con la cohesión de los elementos de la escuela, iniciando por cuál es el nombre del plantel, cuál es la misión y cuál es la visión. Y después, cuáles son sus proyectos prioritarios. Por eso dice que la función normativa habla de la cohesión de los elementos de una escuela,
porque es la que le da una identidad distintiva, más allá de la estructura con la que cuente. Aquí nos van a hablar de cuáles son las características del plantel, pero no estamos hablando de los recursos materiales y tecnológicos, sino qué es lo que nosotros hacemos, a qué nivel servimos, cuántos grupos tenemos, cómo nos comportamos, en qué tipo de comunidad estamos insertos. Y esto nos va a llevar al tercer punto de la función normativa. ¿Cómo es la imagen interna del plantel y cómo lo ven los demás? Esto, por supuesto, y como ustedes pueden ver, tiene un alcance muy largo, es decir, se nota a través de mucho tiempo por la cultura escolar. Y observamos entonces que cada una de las escuelas tiene ciertos atributos que le son constantes y la función normativa es la que se encarga de explicitarlos. A veces nosotros recibimos alumnos o docentes nuevos cada año y pensamos que el solo hecho de entrar al plantel hace que lo conozcan, pero lo ideal sería que cada que recibamos un nuevo integrante cumplamos con la función normativa. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que rige la vida escolar? ¿Qué es lo que hacen ustedes dentro de la función normativa? Observen que pueden hacerlo como directores al inicio de un ciclo escolar o cuando reciben un docente de nuevo ingreso. ¿Y qué es lo que hacemos como parte de la función normativa en el aula? ¿Qué materia estoy trabajando yo? ¿Para qué nos va a servir? ¿Y cómo espero que ustedes sean como alumnos? Observamos entonces que la función normativa tiene muchos alcances y va a depender también de cuál sea el papel que estamos desempeñando, pero sigue siendo algo muy importante. Después tenemos la función del servicio. Y aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo debemos acompañar y asesorar a cada una de las partes que integran nuestro trabajo y realizar los materiales que sean necesarios para nuestra escuela. Es decir, primero, ¿qué les tengo que decir y cómo lo hago? Cuando nosotros trabajamos en un proyecto, por ejemplo, nos acercamos uno a cada nuestras comunidades y les decimos lo que queremos hacer o lo que esperamos de ellos. También cuando estamos trabajando un proyecto, pensamos qué material le vamos a presentar a los alumnos que les permita entender lo que queremos hacer. Y a veces lo ponemos en el pizarrón, a veces lo proyectamos a través de un cañón, a veces les damos un calendario impreso. Esos son los recursos de los que habla esta función. Una tercera función es la función formativa. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con los demás para transmitir un mensaje que tiene la intención de informar o de intercambiar datos que les van a permitir saber qué se espera de ellos? Esta función formativa es como mucho más recurrente, es de menor alcance. ¿Cómo lo podemos observar? Cuando nosotros ya le dijimos a nuestro grupo en la primera función, que es la función normativa, qué esperamos de ellos como alumnos, en la función del servicio otorgamos materiales, ahora sigue la función formativa. Ir diciéndoles cómo van, qué deben hacer y de qué forma nosotros esperamos que den el siguiente paso y cómo sabrán cuando han terminado. Como pueden darse cuenta, esta función formativa está ampliamente vinculada con la evaluación formativa porque es procesal y nos va a permitir que cada quien sepa en qué condición se encuentra. Y finalmente, cuando somos directores de comunicación, debemos llevar a cabo una función prospectiva. ¿Qué es esto? La prospectiva es cuando nosotros planteamos un diagnóstico de cómo nos encontramos y escenarios de cómo podemos encontrarnos después. La comunicación directiva se debe ir ajustando. Nosotros la planeamos, pero tenemos que hacer la planeación sobre la base de un diagnóstico. Es decir, primero conocemos la situación real. ¿Cómo nos encontramos como escuela? ¿Y qué esta condición, qué es lo que implica? ¿Cuáles son los elementos normativos que tenemos? ¿Cómo nos fue nuestro proyecto? Para que a partir de esta situación real, nosotros decidamos
qué debemos hacer después. Y durante el proceso, durante lo que dura el tiempo en el que nosotros tenemos planeada nuestra comunicación directiva, debemos ser conscientes de que es importante informar periódicamente cuál es la situación y cuáles son nuestras tendencias. Seguramente nos damos cuenta que a veces en una reunión nosotros solo hablamos de la situación real, qué queremos en este momento, y a veces olvidamos informar cuál es nuestro nivel de avance y qué queremos hacer después. Estamos hablando de cualquier tipo de reunión que nosotros desarrollamos dentro de nuestra labor. Por ejemplo, en las juntas de consejo técnico, nosotros tenemos trabajos o productos, pero debiéramos hacer un corte inicial y hablar de qué fue lo que hicimos desde nuestra última reunión hasta ahora. Y esto que nosotros hicimos, cómo pensamos que se puede proyectar y después sumarle las nuevas actividades que se nos están solicitando. Y un tercer punto de esta función prospectiva será elaborar informes por periodos y anuales. Sería ideal que cada una de las reuniones de consejo técnico nosotros tuviéramos un informe de nuestra situación real, una interpretación de qué implica esto y una tendencia de hacia dónde nos puede orientar mantenernos en esta misma línea para que como colectivo docente decidamos si nos quedamos allí o cambiamos un poco. Y en el caso de nuestros alumnos, por supuesto que les entregamos sus calificaciones, una situación real, pero ¿qué implica esa calificación? Es decir, obtuviste 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué quiere decir esa calificación? ¿Y qué va a ocurrir si tú te mantienes en esa tendencia evaluativa durante todo el año? Por supuesto que podemos pensar que eso ya lo saben, pero la comunicación directiva parte de que no debemos inferir que ya lo saben, sino decirlo de manera clara y de preferencia a través de un informe. Y observamos entonces que esta función prospectiva tiene un poquito de cabida cuando ponemos notas en cada evaluación trimestral, por ejemplo. Y nosotros decimos aquí la situación real, qué es lo que hizo o dejó de hacer el alumno. Pero podríamos dividir nuestras notas en estos tres puntos. ¿Qué hizo? ¿Qué representa lo que hizo? ¿Hacia dónde va? Y cómo nosotros reflejamos esta condición. Observamos entonces que dentro de la función prospectiva que nosotros tenemos como directores de comunicación, hay un gran número de actividades que podrían fortalecer la manera en la que nos comunicamos con nuestros alumnos o con los otros docentes. Esta función directiva, entonces, tiene varias implicaciones. Y esas son las que nos llevan a la gestión del conocimiento. Es decir, ¿para qué hacemos una comunicación directiva? Pues para que nosotros podamos utilizar todos los recursos de los que disponemos y potenciarlos. Y para eso entonces tendremos que analizar cómo poder hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esto nos va a implicar, dentro del ambiente en el aula, nosotros tácitamente creemos que ya sabemos cómo tenemos que comportarnos o hacia dónde va nuestro trabajo. Inferimos muchas cosas, que nuestros alumnos ya saben que van a estudiar, que los padres de familia saben que tienen que apoyarnos, que los docentes saben cuáles son sus funciones y cómo deben realizarlas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a ver si ya hemos hecho explícito lo que esperamos de cada uno de los elementos que conforman la comunidad escolar. ¿Cómo podemos hacer explícita esta gestión del conocimiento? Lo vemos, por ejemplo, en el reglamento escolar. Bueno, ahora ya no se llama reglamento escolar. Ahora tenemos, por ejemplo, normas de convivencia. Pero estas son las que nos explican cómo nosotros podemos interactuar con los demás. Ese es un punto de gestión del conocimiento, porque nosotros ya de manera explícita empezamos a decir qué es lo que queremos hacer. Esta gestión del conocimiento nos implica primero a definir la información, a hacer un plan y a materializarlo como directores de comunicación en cualquiera de nuestras funciones.
Y entonces explicitamos todo, las normas, los productos, los avances y las tendencias. Esta gestión del conocimiento se hace solamente cuando nosotros administramos la acumulación de experiencias. Es decir, ¿qué es lo que me ha enseñado mi forma de comunicar que yo tengo que integrar o cambiar para promover mejores prácticas? Por supuesto que no es el punto de esta unidad, pero sí los invitaría a que vieran cómo se hacen las lecciones aprendidas. Y estas parten de que nosotros empecemos a escribir todo lo que hacemos en algo que nos interesa sistematizar. Y una vez que ya lo escribimos, detectamos cuáles son los indicadores más relevantes para poderlo explicar. Organizamos estos indicadores y los evaluamos, en cuál me está yendo mejor y en cuál no tanto. Y a partir de eso diseñamos estrategias. Como directores de comunicación, nosotros tendríamos que acumular experiencias que nos permitan movilizar nuestros saberes para gestionar el conocimiento. Y el último punto de la gestión del conocimiento es cuando nosotros ponemos a disposición de los miembros de la comunidad escolar de manera ordenada, práctica y eficaz los conocimientos. Creo que esta es la parte en la que más fuertemente debemos trabajar, porque a veces tenemos la tendencia de dar de manera tácita o inferencial la información, pero tendríamos que buscar los mecanismos para que de manera ordenada nosotros estemos dando la información que resulta relevante para nuestra comunidad educativa de manera sistemática. Cada cierto tiempo tendremos que informar algo y a través de qué recurso. Luego, de manera práctica, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas que forman parte de nuestra comunidad puedan entender lo que queremos decirles? Y finalmente, que sea eficaz. ¿Cómo es que esta comunicación va a incidir en la vida escolar de nuestro plantel? Si la manera en la cual nos estamos comunicando no es la idónea, tendremos que cambiarla. Por ejemplo, si nosotros hacemos boletines o periódicos escolares y nadie los lee porque el formato impreso solamente son 50 y nadie casi tiene acceso a ellos porque los vendemos, entonces no tendríamos una forma eficaz de gestionar el conocimiento. He observado que es cada vez más recurrente que los planteles tienen su propio blog o sus redes virtuales o incluso sus páginas de internet. También observo que todavía hay escuelas que en la parte de afuera tienen las notas más importantes, pero la gestión del conocimiento implica todo esto. ¿Cómo estoy haciendo yo para que toda la comunidad educativa tenga acceso a esta información, que sea universal, que tenga un propósito y que esté sistematizada? Bien, pues la siguiente sesión hablaremos entonces de cómo gestionar este conocimiento. En esta sesión, lo que nosotros tendremos que hacer es, en nuestra primera actividad, describir cómo es la comunicación a nivel interno en el plantel en el cual yo trabajo. Recordemos que dijimos que era ascendente, descendente y transversal. ¿Cómo es esta comunicación? ¿Qué tanto yo o con qué frecuencia me comunico con las personas que me rodean? Y después, ¿cómo es esta comunicación externa? ¿Cómo me dirijo a los demás? ¿Cómo hablo con los otros? Por regla general, ¿qué es lo que yo comparto con ellos? Y después explicaremos los tipos ascendente, descendente y cruzado. Y aquí lo que nosotros deberemos decir es qué fortalezas encuentro, qué debilidades observo que debemos empezar a subsanar. Aquí en esta actividad será muy importante que nosotros hagamos una argumentación que nos empiece a llevar a la reflexión. ¿Cómo impacta el nivel y el tipo de comunicación de mi escuela en los ambientes de aprendizaje? Este ejercicio lo vamos a realizar porque como directores de comunicación, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacer para detectar qué es lo más relevante que tenemos que comunicar en nuestra escuela. Y en nuestra segunda actividad tendremos que ver cuáles son aquellos elementos
que nos van a permitir ejercer nuestra comunicación por tipos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo hago yo la función formativa? Bueno, en la bienvenida al plantel siempre les doy a conocer la misión y la visión. Fíjense que resulta muy interesante que en todas las reuniones iniciales debiéramos verlo. Quisiera yo citar dos ejemplos para que podamos ver la relevancia de la misión y la visión como parte de la función formativa. En alguna de las escuelas donde yo trabajé, que es una escuela secundaria, se llama STIC 90 Octavio Paz Solórzano, su director hizo un lema y decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cada vez que nosotros entrábamos a la escuela, él nos decía eso. Nos dio listas personalizadas a cada profesor y puso el lema del plantel. Y cada que él podía, pedía que toda la comunidad lo repitiera. Y por supuesto que cuando nosotros estábamos ante un dilema de qué debíamos hacer, él siempre decía, esto que tú estás haciendo es parte de vivir para servir. Y entonces ahí encontrábamos un gran número de respuestas. Y esto tiene que ver con la función formativa. Y también estuve en otro plantel en el cual, dentro de la función normativa, nos decían la misión y la visión de la escuela. La ponían en la entrada y después nos pidieron que todos nos la aprendiéramos y teníamos que compartirla con nuestros alumnos y ellos tenían que saberlo. Y entonces yo recuerdo que en aquella escuela, que era la Central de Laboratorios y Talleres número 2, la visión del plantel era ser la escuela con la mejor educación tecnológica de la Ciudad de México. Y entonces recurrir a esta visión casi siempre nos llevaba a preguntarnos si lo que estábamos haciendo permitía cumplir con ella. ¿Para qué tendríamos que hacer esta actividad número 2? Para darnos cuenta si efectivamente nosotros hemos establecido comunicación para todos estos tipos de comunicación que demanda un director de comunicación. Y si yo no he dado función formativa a mis alumnos si soy docente, o a los profesores si soy director, o a los directores si soy inspector o supervisor, entonces allí ya detecté una carencia y será perfectamente válido también decir que hasta este momento en la función normativa no hemos todavía hecho actividades. Esta actividad número 2 se va a complementar con un breve resumen sobre los puntos más importantes de nuestra lectura. Aquí en este texto ustedes se van a dar cuenta que nuestro autor habla de las organizaciones y como se los dije hace ya un rato, todo esto de la comunicación directiva no tiene su origen en las escuelas, pero hemos tratado de migrarlo a ellas porque son una organización en su naturaleza de sistema abierto. Y entonces, después de leer el texto, lo que vamos a hacer es presentar un breve resumen que nos va a llevar sobre todo a identificar qué es lo que estamos haciendo. Yo les agradezco mucho la atención que ustedes prestaron a esta sesión que es nuestra primera clase y que espero que nos lleve a encontrar en la comunicación directiva nuevos elementos para poder comunicarnos diferente. Antes de terminar nuestra sesión, me gustaría hacer un breve recuento de lo que vimos el día de hoy para que tengamos presente qué es lo que se espera de nosotros en estas primeras actividades. Iniciamos hablando que la comunicación es un proceso bidireccional en el cual una persona elige un mensaje y un medio que va a hacer llegar a otra y que esta comunicación puede ser informal y formal, pero cuando es una comunicación formal en el marco de una organización, estamos hablando de una comunicación directiva. Y esta comunicación directiva se caracteriza por ser planificada. Es planificada por una figura que se denomina director de comunicación y que tiene diversas funciones.
La más importante es que debe tener acceso a todas las personas que conforman esta organización y que va a tener diversas funciones. Vimos la normativa, la de servicio, la formativa y la prospectiva. Y que cada una de estas tiene un interés. Analizamos entonces que cuando hay un programa para establecer comunicación en cualquier nivel, es mucho más posible que logremos nuestros objetivos. Espero que esta sesión les haya permitido identificar los principales elementos de la comunicación directiva y la diferencia que tiene con la comunicación en general. La siguiente clase estaremos hablando de cómo llevar esta comunicación al aula y de qué manera nosotros podemos empezar a generar programas que nos permitan materializarlo. Les reitero mi nombre, soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y fue para mí un gusto haber compartido esta primera sesión de la materia Comunicación Directiva en este espacio académico. Les deseo a todos un excelente día. Hasta luego.